Hola chicos y chicas, espero que estén muy bien, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento están viendo o escuchando en este caso este podcast de preguntas de Fito Rodríguez, filial de las Babas de Pablo. Como lo prometido es deuda, ya estamos aquí nuevamente y ahora sí vamos a hablar de los duelos de pistola, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que yo les comentaba que eran 10 pasos y 10 reglas? Ahora que lo investigué es muchísimo más a fondo y es mucha la información, así que vamos a darle para alcanzar a ver todos los puntos, así que sean bienvenidos a Preguntas de Fito Rodríguez. Vamos a hablar sobre los duelos de pistola, la defensa del honor. Corre intro. Esto es Preguntas con Fito Rodríguez. ¡Bienvenidos! Bueno, ahora sí, como les comenté, que es mucha la información, vamos a darle para alcanzar a escuchar todo, porque la neta está bien interesantísimo. Hay que recordar que ya hicimos un podcast hablando del haki, ¿recuerdan? Que nos abrían la panza y sacaba las tripas. Y habla mucho del honor. También hablamos de la hombría en determinado momento y van hilados estos temas, porque tratan precisamente de eso que estoy diciendo, del honor. Pero vámonos por partes, como dijo el desmembrador. Fíjense bien, el duelo, según la Real Academia de la Lengua, recuerde que siempre iniciamos por ese rollo. El duelo es un combate o pelea entre dos a consecuencia de un reto o desafío. Entonces, el reto y el desafío ya sabemos que hoy por hoy, si alguien se te cruza, como platicamos una vez en el carro, y dice, tú y yo nos vamos a partir en la esquina, tú tienes todo el privilegio de decir, no, gracias, y te vas, ¿no? Antes si iba tu honor, y no solamente tuyo, sino como ya lo platicamos de tu familia y de generaciones venideras si no lo hacías. Así que sí es bien curioso, es como, ¿cómo decírselo? Es bien raro desde los ojos del siglo XXI, hoy 2021, que estamos casi a Día del Niño, observar cómo se batían en duelo por una ofensa. Pero ahorita lo vamos a ver más a fondo, ¿sale? Fíjense, el concepto del duelo moderno tomó forma en Europa del siglo XVI y XVII, pero sin duda los lances de honor, o sea, cuando se hacía todo este rollo, se conocieron en su edad de oro en la tercera década del siglo XIX. O sea, tuvieron todos estos siglos para poder, entre comillas, mejorarlo o ponerle ciertas reglas a este rollo. Pero ahorita vamos a ver hasta dónde si era tan legal o no, ¿de acuerdo? Entonces, existían personas que se batían a duelo, daban su vida por diferentes causas, ya sean morales, emocionales, espirituales. Ahorita vamos a ver hasta dónde la religión si entraba o no entraba, autorizaba o medio cobijaba estas cosas. Ahorita vamos a ver cómo ves hecho ese rollo, ¿de acuerdo? Cuando estaba escribiendo el resumen de este tema, me acordé mucho de un video que vi ay, no recuerdo en dónde fue, son de esos videos que se filtran a veces en Facebook, creo, de unos hombres que se estaban dando de machetazos. Y en una de esas, perdón por ser tan gráfico, pero bolas, le vuela uno la mano al otro con un machetazo, es casi como que, oh, espérate, ¿qué pasó? Pero me acordé de este video, se veía que alguien lo estaba filmando así desde lejitos, y se ve que era ya viejito, pues se veía de baja resolución y todo. Y me acordé mucho de este tema, ¿sale? Con esta anécdota de cómo en la actualidad aún también hay personas que se baten, ¿sale? Que van a un duelo, ya sea solamente de golpes, como este ejemplo que le estoy diciendo medio burdo a machetazos. Entonces, continuamos. En ese momento, cuando el influjo del romanticismo, vamos a hablar de eso, con una excitación de la individualidad y las pasiones exageraban esta parte de batirte en duelo. Mira, te lo explico porque es que es complicado esta parte de explicarte el romanticismo. Estamos hablando de una parte del mundo en la cual las personas eran súper entregadas a sus cosas. Tú me vas a decir, ay, pero Fito, desde los momentos de hace 200, 300, 500 años, la época de Jesucristo, tal, siempre la gente ha sido muy espiritual, muy entregada, sí. Pero en esta etapa estábamos en el influjo del romanticismo. O sea que mediante toda la excitación que sentían los individuos, como lo que acabo de leer, esas pasiones se desbordaban, ¿sale? Así como lo vimos en Shakespeare, el cual, pues, todas esas emisiones de emociones las tenían a flor de piel. Y entonces, cuando se batían a duelo, decían, vámonos por mi patria, por mi amor,
por mi Dios, por mi familia, por mí, y se batían a duelo, ¿sale? Es más o menos lo que quise dar a entender con este pequeño resumen. Entonces, esta corriente emocional valoraba los gestos sublimes ante la muerte. Fíjense, así como cuando Thanos estaba enamorado de la muerte en los cómics, algo similar. Eran gestos que se hacían ante la muerte. Morir por la defensa de una pasión o de una cuestión de honor era un gesto de suprema dignidad. Entonces, si recordamos, como les digo en el podcast de Harakiri, hablábamos precisamente de esto, del honor y lo que llevaba perderlo o tal vez buscarlo, recuperarlo o tener más honor, subir en esa categoría, en un nivel de honor que te hacía una persona más gratificante hacia la sociedad, ¿de acuerdo? Todos te veían y eras una persona súper fregona. Entonces, en la España antigua, la muerte se había convertido en un suceso cotidiano, por lo que el duelo en defensa de cuestiones de honor estaba a la orden del día. O sea, sucede a cada ratito, pues, para responder a ofensas como la insidia, ahorita les voy a explicar qué es eso, la calumnia, la injuria, el libelo o incluso la broma mal interpretada. Pobre de los estandoperos, si vivían en ese tiempo a cada ratito estarían en duelo. Aunque por ahí hay anécdotas que sí se han subido a golpearlos. Ahí está una anécdota de Ricardo Farril, donde él dijo una broma y se subió uno del público y lo agarró a fregadazos hasta que otra persona del público se lo quitó de encima. Entonces, en este punto, regresando al tema, las leyes no podían resolver netamente estos conflictos. Por eso es que se batían en duelo, pero ahorita vamos a ver más adelante, tenían que ocultarse un poco para que no hubiera problema. ¿Qué es la insidia? Es el engaño oculto o disimulado para perjudicar a alguien. En pocas palabras, hablas a mis espaldas y aparte, lo que hablas a mis espaldas es mentira, para dañar mi imagen. Eso es, ¿de acuerdo? Bueno, entonces como ya leímos, las leyes no podían interpretar o ayudar a que estas personas llegaran a un acuerdo, ¿sale? Es como si hoy en día alguien te pusiera su música a las 3 de la mañana, no te deja dormir, la ley no puede hacer nada y tú dijeras, ¿sabes qué? Vamos a batirnos a duelo porque me tienes hasta el gorro por nuestro honor. Y se veían en algún lado y se batían a duelo. Esa era más o menos la idea, ¿sale? Para aterrizarla en términos reales. Entonces, llegó a ser obligado que quien recibiera una ofensa de tal calibre exigiera satisfacción, o sea, como que una remuneración, ¿sale? Y no económica, sino como ya dijimos en otro, y retara a duelo a quien le había ofendido, para acreditarse ante la opinión pública como persona sin miedo y sin tacha. O sea, si tú escuchabas en pocas palabras que alguien te ofendía, tú podías ahí decirle, ¿sabes qué? Eso estuvo mal, quiero recuperar mi honor, te reto un duelo. Y si lo hacías, las personas decían, oh, mira qué valiente, como lo que leímos anteriormente, se va a batir en duelo a la muerte y que no sé qué tanto. Recordemos el ejemplo del hijo de Alexander Hamilton, que después yo creo que vamos a hacer un podcast de Alexander Hamilton, el cual es muy interesante toda su historia, el cual perdió la vida en un duelo a pistola por defender el honor de su familia, porque en una taberna, si no me equivoco, espero no equivocarme, si no lo corrijo en el próximo podcast que hablemos de Alexander Hamilton, deshonran a su papá, hablan mal de él y en una taberna decide hacer un duelo a pistolas y pierde la vida, ¿de acuerdo? Pierde la vida de esta manera Alexander Hamilton, su hijo, y también el papá, ¿sale? Alexander Hamilton, tengo entendido que de esa manera también pierde la vida en un duelo. Bueno, rechazar un duelo equivalía a enfrentarse al estigma de la deshonra social. Imagínense, si tú decías yo no quiero batirme en duelo, ahorita vamos a ver más adelante, no llegabas al punto donde se iban a ver para batirse en duelo, era súper ofensivo, era malísimo y la gente en la calle podía señalarte por estar haciendo esas cosas mal. Porque en pocas palabras la gente decía que eras un cobarde. Imagínense que hoy en día hablaran mal de nosotros. Nos duele. Imagínense cuánto nos puede llegar a doler cuando te dicen algo malo. Simplemente cuando entregas una tarea, vámonos a ese punto, y que tú le entregaste con mucho amor y tus compañeros te la destrozaron, se burlaron de ti, de tu exposición. Entonces te sientes mal porque están hablando mal de ti. Imagínense si hablan mal de tu apellido, de tu honor, de tus virtudes. Esto iba a un problema bien fuerte ante la sociedad de estos tiempos, porque se iban heredando. Sí había personas las cuales, ojo, mediante tú te batías en duelo, se suponía, entre comillas, que hasta ahí quedaba como caballeros, ¿no? Si mataste a alguien o si los dos se lastimaron nada más, hasta ahí quedaba. Pero la verdad es que si somos sinceros,
en este estigma de cómo somos humanos y nuestros sentimientos, pues siempre había algo que te arrastraba a tener un cierto odio por esa persona. Lógicamente, si veías en la calle pasar al que había matado a tu papá o a tu hermano o a alguien en duelo, pues no ibas a decir, oh, muy buenas tardes, caballero. Siempre te iba a quedar ese pequeño resentimiento, era lógico, ¿sale? Pero ahorita lo vamos a ver. Esta práctica estuvo ligado a los privilegiados, o sea, la gente de lana principalmente, pero en realidad era todo mundo, ¿sale? Y aunque era ilegal y estuvo condenado por la autoridad civil y eclesiástica, los caballeros pertenecían a un orden social superior y en cuestiones de honor redactaban sus propias normas. O sea, fíjense bien cómo el honor en batirse en este duelo estaba arriba de la misma ley hasta de la ley religiosa, sin importarles cómo quedara eso. Al fin de cuentas ellos hacían sus leyes para poder preservar su honor y batirse en duelo. ¿Checaron? Entonces, como tú el simple hecho de querer preservar tu honor y que la gente te viera súper bien en la sociedad, te brincabas tanto a la autoridad civil como la religiosa. ¿De acuerdo? Está canijo. La verdad, estos temas sí están muy interesantes si nos ponemos a los ojos de esos tiempos. Fíjense, el auge de los desafíos provocó el desarrollo de códigos de honor que reglamentaban todos los aspectos relativos a los duelos. Fíjense, curiosamente, aunque buscaban regular este ejercicio, era un acto ilegal a fin de cuentas. Todos ellos adoptaban en la realidad, en sus normas, un artículo propio de los textos legales. Te lo explico. Ellos hacían sus reglas, ¿sale? Para que lo hicieran lo más legal posible, pero al fin de cuentas era ilegal lo que estaban haciendo. En pocas palabras, lo justificaban. Hacían ciertos procedimientos, ciertas formas para poder justificar lo que estaban haciendo. Entonces, los códigos clasificados, o como clasificaban, mejor dicho, estos códigos, en tipo de la ofensa que se podían originar en el duelo. Miren, ¿cómo te explico? Dependiendo de la ofensa que te daban, era el código o cómo se iban a batir en el duelo. Y esto era en leves, graves y gravísimas. Así era la onda, ¿no? Era como si tuvieras una tablita de gluten, sin gluten y con supergluten, en pocas palabras, ¿sale? Porque era como, ¿cómo explicarte? No podías batirte en duelo de la misma forma con todos. Había una clasificación, porque si no, imagínense el matadero. Y siempre había la persona egocéntrica, y más porque estamos hablando de que los que principalmente se batían en duelo eran personas con lana, eran de la alta aristocracia. Entonces tenían que hacer como un pequeño nivel de leves, graves y gravísimas de acuerdo a la ofensa. Entonces, las ofensas leves afectaban el amor propio del agraviado, ¿sale? O sea, era burlarse directamente de él, por ejemplo, de su físico, ¿sale? Esa era la leve. Luego, las graves atacaban a su crédito, o sea, lo que él era, lo que él creía, lo que él podía dar, su imagen. Y honor, directamente. Ya no solamente era, estás feo, sino ya era, eres feo y aparte tu madre y aparte tus bienes, ¿sale? Es un poco más a la burla, pero más metida incluso hacia Dios, porque se burlaban de sus creencias. Y las gravísimas se producían cuando había contacto físico, como una bofetada, un cabezazo, golpearlo, empujar, jalar la ropa. O sea que ya la agresión era directa, ya no había de otra, era simplemente sí estar encima de la persona y causarle daño. Estos eran los 3 niveles, ¿de acuerdo? Para poderlos colocar de esa manera. Entonces, el primero era agraviar tu amor propio. El segundo, agraviar tu crédito, o sea, como tú te veías y te veían ante la sociedad, y tu honor propiamente dicho. Y las gravísimas, ahora sí, ya cuando había contacto físico, cuando aparte de ofenderte también te golpeaban, te escupían, todo ese rollo. Si se fijan, todo este rollo del duelo sí está bien chistoso. Tú podías ser un gran aristócrata, ¿sale? Podías ser un gran político, pero al fin de cuentas, si te batías en duelo con alguien en una taberna, lo tenías que hacer. Si no, hablaban mal de ti, e incluso eso se podía ir hacia una votación, hacia comprar una casa. O sea, sí había muchísimas repercusiones si no te batías en duelo. Muy bien, chicos y chicas, ya llegamos a los 14 minutos, ni me había fijado, así que vamos a darnos un fuerte aplauso.
yo sigo agradeciendo mucho que me sigan en estos podcasts. Yo sé que son muy diferentes a los videos habituales, de cuando visito un lugar, cuando les hablo de algún tema, el cual está interesante, o ahora con el nuevo segmento de Cocinando con Policarpio, que veo que lo está recibiendo muy bien. Es una forma chistosa de hablarle de las parafilias, de las filias, ¿sale? Y ojalá les siga gustando. Ya tengo preparado el próximo episodio, el cual lo voy a presentar la próxima semana. Y yo sé que estas secciones es un poco más cansado, porque es un podcast pues habitual, de la forma viejita, ¿no? Estilo radiofónico, en el cual están escuchando un tema. Pero agradezco mucho a las personas que siguen estos proyectos, porque como les comentaba, desde un principio cuando inicié y tuve esta idea de abrir este canal, sí era por la parte también de echar algo de chiste, como lo hemos visto en Cocinando con Policarpio, pero también era informar, que mínimo si entraras a internet encontraras un poco de información. Así que ojalá les esté gustando y que sigan conmigo, porque esto, la verdad, este canal va para largo. A mí me encanta hacer estos videos, estos podcasts, y creo que nos vamos a quedar aquí por mucho tiempo. Bueno, continuemos con nuestro tema. Dice: aunque el carácter personal de las ofensas exigía el enfrentamiento del propio ofendido, el hijo podía sustituir a su padre anciano o enfermo y un nieto a su abuelo. O sea, digamos que mi papá, ¿no? Que ya está más grande de edad. No es cierto, papi, sigues estando guapísimo, pero es la verdad. También uno ya está ruco, la verdad, ya está rock and roll. Si a él lo ofendían y tenía que batirse en duelo, y por su edad tal vez ya no veía bien, sus movimientos ya no son tan ágiles, yo podía entrar al quite. Yo podía decir: yo me bato en honor de mi familia y de mi padre. A ese rollo va, ¿de acuerdo? Fíjense cómo si van saliendo reglas sobre reglas, ¿sí se fijan? Como, repito lo que dije al principio, yo mensamente, bien tarugamente dije: son 10 reglas, son las que se ven más o menos en las películas y todo, pero la verdad es que sí son muchas más. Entonces continuamos para alcanzar. Dice: el padre podía ocupar el puesto de su hijo menor de 20 años. O sea que también era al revés. Si un chavo de 15 años quería batirse a duelo, no podía. Tenía que ser mayor a 20 años. Entonces ahí podía entrar el papá. Además, si el duelo implicaba la defensa de una mujer, el padre podía ser el avalid de la hija ofendida. O sea, si ofendían a una chica, ella no tenía derecho, o no podía, en pocas palabras, batirse en duelo, pero el papá sí podía batirse en el duelo. El avalid era como el que yo te echo el paro, ¿sale? Así como Mulan, para que me entiendan, que fue una avalid ilegal, pero ella fue a nombre de su papá a la guerra fingiendo que era un hombre. En este caso, fuera de lo de Mulan, de este ejemplo que les acabo de comentar, pues el papá iba al duelo, para que me entiendan, en lugar de su hija. Ahora, el hijo, ¿cómo les explico? El hermano también podía ir si ofendían a la hermana, ¿sale? Y el marido también si ofendían a su mujer, ¿de acuerdo? O sea que siempre había la posibilidad de que se rompieran el queso, para que me entiendan. Entonces, poner la cara para defender a los tuyos o el futuro directo, ¿sale? Porque es lo que les digo, el honor no solamente se quedaba contigo, sino se iba más allá. A este caso va. Entonces, en el caso de ofensas dirigidas a un colectivo, o sea, un grupo, uno de los ofendidos asumía la defensa del grupo. Se los pongo más o menos, bíblicamente te lo voy a explicar. Me voy a ir a cuando David y Goliat. Recuerden que estaban en guerra. Siempre han existido guerras en todo el mundo, desgraciadamente, por diferentes circunstancias. Y en ese tiempo, como les digo, yéndonos a esta parte bíblica, David y Goliat eran de diferentes bandos. Y ya sabemos que David era un chavito en esos tiempos, y pues no confiaban en él, pero era el único que quería batirse con el gigante Goliat. Y ojo, me voy a meter un poco en temas bíblicos. No es que fuera un gigantote de 5 metros, sino que sí era un hombre súper alto, súper fuerte. Por eso es que lo veía, y aparte fuerte, un ponchadote, imagínense, ¿no? Pues daba miedo. Y David peleó contra Goliat. Ya sabemos toda la historia bíblica de la onda, y que le pegó en la piedra y con su piedra en la frente a Goliat y toda esa onda, ¿no? Y gana David. ¿Por qué te estoy diciendo este ejemplo? Porque es un grupo contra otro grupo, pero solamente pelean 2 personas, y así evitan tantas muertes. También sucedió, por ejemplo, en tiempos de Aquiles, de Héctor, en el cual peleaban solamente pocas personas en lugar de pueblos enteros o ejércitos enteros, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, en el caso de ofensas dirigidas a colectivos, el ofendido asumía la defensa del grupo. Bien, hasta ahí nos quedamos. También existían excepciones por enfermedad o incapacidad física. Fíjense, se las voy a ir enlistando
para que vean cómo, como les digo, la verdad todo lo tenían ya bien organizadito. Y cómo no, ¿verdad? Hablé de un tiempo más o menos de 200, 250, 300 años, en los cuales pues fue perfeccionándose esta medida ilegal, pero en la cual era el honor el que estaba en medio de esto. Decían, los miopes debían o no batirse tras el examen de un oculista, ¿sale? Porque lógicamente, acuérdense, creo que fue el tío Robert o fue Franco Escamilla, no recuerdo quién fue, el que dijo, si tú vas a algún lugar y encuentras una regla absurda que tú dices, ¿por qué fregados piden esto? Es porque alguien ya la regó, alguien ya cometió ese delito y por eso te piden eso, ¿sale? Así que sí es cierto, cuando tú vayas a sacar un documento, vayas a una escuela y veas una regla absurda, es porque alguien ya la violó y tuvieron que colocar esa regla. Entonces, yo me imagino en estos tiempos que alguien quiso salirse con la suya y decir, no puedo ver, tengo miopía. Y por eso es que decían, vamos a hacerlo súper válido y que un doctor verifique que él no puede batirse en duelo, en este caso un oculista, ¿sale? Otro punto. Los huertos podían batirse a sable. Los huertos, nomás. Qué tarugada estoy diciendo, hablando de personas con problemas visuales. Sí, la neta sí. Es que no traigo puesto mis lentes y de repente, si de por sí se me lengua la traba, como les dije que soy medio zipizapo, y luego no traigo los lentes, peor. Perdón, repito. Los tuertos podían batirse a sable, espada o pistola, si respondían a la voz de mando a una señal. O sea, lógicamente pues no podían ver bien, les faltaba un ojo, pero si los guiaban, sí podían batirse a duelo, porque había señales de ataque, ¿sale? Ahora, otro punto. Los sordos podían batirse a pistola avisando por palmadas o señales visuales. Si su sordera era total, se guiaban por señales a convenir. Fíjense, o sea, es más o menos como en las Olimpiadas que vemos los paralímpicos, que la pelota tiene un cascabel y por ese lado se van guiando y meten gol, juegan básquet y todo ese rollo. Es más o menos lo mismo, o sea que sí podían batirse o simplemente con los sonidos, ¿sale? Escuchaban una palmada y sabían que hacia allá, iba el disparo. Los cojos no podían batirse a espada o sable, pero sí los mancos del brazo izquierdo. Y ustedes van a decir, ay no manches, Chito, o sea, qué preciso es este rollo. Acuérdense que estábamos en guerra, bueno, estaban en guerra. ¿Sale? Nosotros no somos de esos tiempos. Ese es un error que a veces enseñamos en historia, que decimos, es que nos conquistó España. Yo no viví en esos tiempos y México ni siquiera existía. A mí no me conquistaron, yo soy un mexicano de tiempos modernos. A veces sí enseñamos la historia medio mal y ponemos por ahí un chip de odio que no debe de existir. Lo pasado ya pasó, hay que luchar por lo nuevo. Bueno, vuelvo al punto. Tú me vas a decir, Fito, no manches, ¿cómo hay que del brazo izquierdo y que no sé qué? Es que siempre estaban en guerra. Recuerden que todo esto fue antes de muchísimas revoluciones. Y acuérdense que las revoluciones de los países no salieron así de ¡pum! De la nada, generación espontánea. No, siempre había pequeños ataques, siempre había ya mini guerras que eran como los polvorines para que iniciara ya una revolución en los países, ¿sale? La obesidad, la joroba y otras deformidades que no impidieran por completo el manejo de las armas no eran causa de excepción para batirse. O sea que los que estamos gorditos sí nos batíamos en duelo. Aunque por ahí anda una teoría, la cual estaba leyendo otra vez en Cazadores de Mitos, creo en Mythbuster, estaba viendo los videos, que los que estamos así muy gorditos y los que están más gorditos, pues pueden tolerar más un disparo por la grasita que tienes ahí y todo ese rollo, ¿no? Bueno, entonces todo estaba medido. De tantos duelos de la época ya tenían reglas para todo este rollo. Fíjense, cuando un caballero se sentía ofendido por las acciones o palabras de otro, disponía de un breve plazo de tiempo para encontrar y enviar a sus padrinos al ofensor. Ahora les explico, Desde el momento en que los padrinos aceptaban su cometido, los adversarios no podían comunicarse entre sí más que a través de ellos. Los padrinos habían de buscar inicialmente una solución pacífica para reparar el honor dañado. Si no lo conseguían, se daban un plazo de pocas horas para regular y ultimar los términos del lance, o sea, del duelo. O sea, había mediadores, en pocas palabras, y esos mediadores arreglaban el duelo, ya sea las armas, el lugar, veían el por qué se habían peleado. Imagínense, vámonos al término de la taberna. Y sucede todavía hoy actualmente.
al calor de las copas, del desvelo, de un coraje que traes reprimido, y el alcohol te potencializa esa mala onda que traías, es un químico a fin de cuentas. Imagínense, te peleabas con alguien y se querían batir a duelo, y estos padrinos, por así decirles que eran los mediadores de estos duelos, tal vez al día siguiente decían, ¿sabes qué? ¿Tú eres el padrino de Juanito? Sí, pues yo soy el padrino de Chonchito. ¿Sabes qué? Pues estaba borracho. ¿Por qué lo ofendió? Ay, porque se tropezó en el bar. No, pues no es tan grave. O el otro decía, no, sabes que a mí sí me vale porque metió a mi mamá y no sé qué. ¿Sí me entienden? Llegaban a esos acuerdos, ya sea para saber hasta dónde, con qué armas, en qué lugar y de qué forma se iban a batir, o llegar a un acuerdo y decir, sabes que mira, los dos preservan su honor, no hay problema, no hay dolo, que no se vuelva a repetir. O si se vuelve a repetir, sí se baten a duelo. Así ese rollo iba, ¿sale? Quien recibía una ofensa grave tenía derecho a elegir tanto las armas como el tipo de duelo, a espada, a sable o a pistola. Los códigos de honor reglamentaban cada caso y cada cosa. O sea, si a mí me ofendían, yo podía elegir cómo pegar o cómo batirme a duelo. Es como si hoy en día uno de mis hermanos me quitara mi torta, o como el que ¿quién se comió mi torta? O no sé qué grita el niño del meme que sale ahí en Facebook. Y él dijera, ¿sabes qué? Yo quiero que le den 2 patadas y aparte que no le den tortas en un año. O sea, tú podías reglamentar, pero lógicamente para que se cumpliera, pues tenías que ganar el duelo. No era solamente a lo tonto. Entonces, si te ofendían, en pocas palabras, tú podías elegir en qué lugar y con qué armas batirte. Los padrinos podían pactar el duelo al primer disparo, en el que el honor podía quedar a salvo disparando al aire o con puntería alta. En pocas palabras, se presentaban en el duelo y si levantaban la pistola señalando al cielo y disparaban, ya era suficiente. Era el hecho de si se presentó, conserva su valía, su valentía, su hombría, como ya también tuvimos un programa de eso, y quedan preservando su honor. En el duelo a primera sangre, el lance se interrumpía a la más leve herida. O sea, que en pocas palabras, cuando se disparaban una vez, si ya había una herida, podían decir ya, hasta aquí, ya queda totalmente saldado este rollo. Y finalmente, en el duelo a muerte, las armas se cargaban una y otra vez hasta que uno muriera. O sea que así era hasta que se los cargara uno a otro. Cada día y cada hora y el lugar debía de guardarse el secreto por su carácter ilegal, como ya lo dijimos. Los duelos solían realizarse al amanecer, como lo vemos en las películas, y en lugares recónditos, para evitar el peligro de que aparecieran las autoridades o testigos accidentales. Acuérdense, si hay reglas como esto, de que no haya testigos accidentales, es porque tal vez alguien se cruzó y le dieron un balazo. Aparte, acuérdense que las pistolas de esos tiempos no eran tan precisas. Eran muy, incluso les podían explotar en la mano por la pólvora que les metían. Antes era una balita, como un balín, y le metían la pólvora, así con un palito, chuc, 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 así como lo hemos visto en Tom and Jerry. En Tom and Jerry vienen escenas de esas, y luego le metían el balín y disparaban. Entonces, los padrinos podían examinar las armas, determinar todo esto, veían que no trajeran protección en su camisa, que no trajera, que se envolvieran su camisa, ya ven que quedan como en piquito aquí en el cuello, para que no fuera como un blanco, sale como dispárame aquí. También eso lo envolvían, era un relajo. Todo este rollo que les estoy diciendo, entraba, ¿cómo decirles? Entra una gran curiosidad de cómo en esta forma ilegal del duelo, de preservar el honor a espadazos o a balazos, había reglas como esta que te acabo de decir, que también se doblaban la camisa para que no se les quedara aquí en el cuellito en forma de triangulito. Ya ven cómo a los hombres que usamos camisa, o las chicas que se ven muy guapas con camisa formal, que quede en piquito porque era como una seña que les podía ayudar al otro a dispararle ahí. Entonces, todo este rollo, chicos y chicas, del duelo, que me quedé corto, la neta, hay muchísima información en este tema. Yo la neta, les soy sincero, no pensé que fuera tan extenso, pero es muy interesante. Así que chicos y chicas, espero les haya gustado, hayan aprendido algo en el duelo. Yo la neta sí lo aprendí, está súper interesante este rollo del duelo, y voy a seguir informándome de este tema porque está padrísimo. Bueno, chicos y chicas, cuídense mucho. Estuvimos hablando sobre el duelo a pistola, el duelo a muerte, preservar tu honor en defensa del honor, en Preguntas de Fito Rodríguez, filial de Las Babas de Pablo. Cuídense mucho, que pasen muy bonito día, y estamos a un día antes del Día del Niño, así que feliz Día del Niño. Cuídense mucho, bye bye.